Saludos compañeros, nuevamente comenzamos con nuestras actividades de capacitación. En esta ocasión vamos a trabajar con la sesión número 2 de esta guía de CTE de fase intensiva denominada Preparar la escuela para cuidar de ti, de mí y de nosotros. Para todo esto, como dice en la introducción, tenemos que considerar que este ciclo escolar plantea nuevos retos. Estos retos considerados como las acciones a implementar para que la escuela sea un espacio seguro y aquellos cambios que tienen impacto en el tipo y en el tiempo de aprendizaje, por lo que es necesario considerar el realizar ajustes a los objetivos, metas y acciones que tenemos nosotros ya considerados para nuestro programa escolar de mejora continua y que estuvimos trabajando en la sesión anterior y así también en el taller intensivo de capacitación docente. De igual manera nos pide que consideremos acciones de reapertura que son hoy en día como medidas extraordinarias y sea tanta la práctica del hábito para que esto sea considerado como una acción cotidiana con la intención de prevenir enfermedades, favorecer la salud, pero sobre todo generar oportunidades de aprendizaje acorde al contexto y a las situaciones específicas de cada uno de los estudiantes. Dentro de todo esto nos pide que nosotros tenemos que retomar las acciones del programa escolar de mejora continua para que se promuevan ambientes escolares seguros y saludables. Como propósito se pide que se generen acciones de reapertura de las escuelas bajo un enfoque de la inclusión, accesibilidad, la protección y la participación. Y como materiales pues tenemos nosotros en cuenta la guía de orientaciones para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. La guía es esta y es donde vienen las 9 intervenciones a partir de la página número 15. Igual también ya se les hizo llegar o la podemos encontrar en el link de la supervisión. Ok. Como producto nos pide que vamos a generar una estrategia para la recuperación de la escuela como un espacio seguro y saludable, pero sobre todo esto ya integrarlo a nuestro programa escolar de mejora continua. Para todo esto, dentro de las actividades sugeridas, viene este apartado de las 9 intervenciones que son para acciones de salud, limpieza e higiene para este regreso a clases presenciales, donde más que nada habla de las medidas de reapertura de las escuelas en torno a la salud, la limpieza y la higiene, donde el reto es tener esa flexibilidad y adaptarlo a los diferentes contextos que se están presentando. De igual manera, tenemos que se tiene que considerar las 9 intervenciones para disminuir el riesgo y sobre todo favorecer el desarrollo del aprendizaje. Para las actividades sugeridas, como todo esto, pues me pide la lectura de las 9 intervenciones que ya viene en la guía que estuvimos señalando anteriormente, a partir de la página 15 a 46, y sobre todo revisarlas y con dos enfoques o dos puntos de vista, ¿sí? El que sería la implementación, cómo le voy a hacer yo para que esto sea flexible y sobre todo adaptable a mi escuela, y la otra es qué impacto va a tener tanto en docentes, estudiantes y padres de familia. O sea, esta parte también es muy importante. Así también en esta actividad 2 de la primera sesión nos pide que nosotros recuperemos un análisis, o sea, realicemos un análisis considerando las 9 intervenciones para llevar a cabo la construcción de nuestro diagnóstico. Todo esto pues es una situación que vamos a tener. Nos viene aquí un ejemplo donde vemos que está la descripción y nos dice una parte, cómo la asistencia alternada de la medida del grupo de cada día podremos asegurar que los alumnos se mantengan en su sana distancia, que aquí ya está una situación de cómo van a ir solventando ese escenario de la asistencia. También nos dice en esta parte, contamos con agua que se almacena en tambos en un lavabo fuera de los baños. Es bastante común. Entonces, ya dentro del mismo diagnóstico, vamos considerando espacios y escenarios que van a ir dentro de las 9 intervenciones, en este caso teniendo en cuenta también los filtros que se tienen que implementar y todos los espacios que se tienen que considerar para que nosotros desde ahorita lo vayamos teniendo en cuenta, porque más adelante lo vamos a meter en las actividades, objetivos y las acciones y las metas que nosotros tenemos que implementar en nuestro programa escolar de mejora continua. En esta actividad número 3, preparar la escuela para que sea un espacio seguro y saludable, nos pide retomar un análisis sobre las 9 intervenciones y realizar preparativos para implementarlas. O sea, el ejercicio que hicimos hace un rato en la descripción, empezar a ver ahorita de qué manera los vamos a poder implementar en cada una de las escuelas.
para tomar los acuerdos necesarios aprovechando que van a estar los docentes y generar un cuadro con las 9 intervenciones que viene a continuación y viene con unas preguntas guía. Entonces, el siguiente cuadro o los siguientes cuadros vienen con algunas de las 9 intervenciones, ¿sí?, que nosotros tenemos que considerar para la implementación. Entonces, estas 9 intervenciones aquí, como ya vienen todas escritas, tenemos preguntas guía, que en este caso vamos a ser bastante específicos, nos vamos a tardar tantito aquí, pero vamos a ver cómo lo vamos a estandarizar para que entre el programa escolar de mejora continua y con los ámbitos. Entonces, tenemos esta primera intervención, que es la 1, comités participativos de salud escolar. De ahí se despliega la 1.1, 1.2, 1.3, 1.32, 1.33, hasta ahí. Entonces, en estas primeras, el de comités participativos de salud escolar, relación de la escuela centro de salud local, ¿sí?, y jornadas de limpieza, tienen unas preguntas guías que me dice que si ya cuento con estos comités participativos, cuál es el centro de salud más cercano a la escuela, ¿sí?, y si ya se realizó la jornada de limpieza o cómo la vamos a organizar. Entonces, para que esto tenga forma, ¿sí?, nosotros dentro de nuestro programa escolar de mejora continua, estas acciones, o sea, para que esto sea una descarga administrativa y no tengamos que estarlo adicionando en otro plan, entonces, de una vez ya en el ámbito de participación de la comunidad, ahí ya vamos a ver cómo vamos a meter esto, ¿no? ¿Sí? Porque la supervisión en su planeación académica institucional, en el ámbito de colaboración, de vinculación y colaboración, ¿sí?, se tienen que homologar supervisión con escuela para que se tenga integrado los consejos participativos de salud escolar, la relación escuela-centro de salud y sobre todo las jornadas de limpieza, que es lo primero que se hizo o que consideramos que esto debía haber hecho con anterioridad, pero ya se hizo del 11 al 13, ¿no? Entonces esa parte también es importante. Muchas cuestiones ya las tenemos realizadas, entonces nada más es cómo las vamos a ir haciendo más continuas, ¿no? O cómo vamos a ir, como nos decía al inicio, pasando de estas acciones extraordinarias a cuestiones ya repetitivas que pasen en una situación de ámbitos, de hábitos. Entonces, en el 1.3.1 y en el 1.3.2, que hablamos de los filtros en casa y los filtros a la entrada de la escuela, en esta parte es muy importante que los padres estén bastante capacitados, porque se supone que nos tienen que ayudar a prevenir que el niño llegue con los síntomas a la escuela. De nada nos sirve que llegue con los síntomas a la escuela y posteriormente nos haga el aviso, ¿no? Entonces, todo esto va a ser muy importante, porque nos dice aquí cómo difundiremos entre las familias la importancia de aplicar el filtro en casa y la carta compromiso. Ha generado un poquito de revuelo el tema de la carta compromiso. No olvidemos que se les sugirió que ahorita que vamos a empezar a partir del 16 las inscripciones, se les dé también a los padres de familia que de una vez nos firmen los que tengamos oportunidad, ¿sí? Porque ya sabemos qué padres van a mandar a los niños, sino cuáles van a mandar a los niños, pues aquellos que tienen escasos recursos o no pueden darle la asesoría y el acompañamiento al estudiante en casa derivado a las limitantes académicas que ellos tienen, ¿no? Entonces esa parte también es muy importante, ya que todo esto también lo vamos a meter dentro del ámbito de participación de la comunidad y vinculación y colaboración. ¿Para qué vamos a hacer esto de meterlo ya dentro del ámbito y meterlo dentro de las acciones y meterlo dentro de los objetivos y las metas? Pues precisamente lo vamos a hacer para que ya no tengamos nosotros que repetir actividades, no tengamos que repetir situaciones y esto no se vuelva una carga administrativa. Todo esto se va a vincular de manera directa con el ámbito de vinculación y colaboración que viene en la planeación académica institucional. De igual manera, el punto 1.3.2, el filtro de la entrada, cómo capacitaremos a los integrantes del comité y cómo podremos organizar a las familias. Entonces aquí hablan otra cosa más que de la intervención escolar y cómo vamos a llevar a cabo su organización. Ya sabemos anteriormente o tenemos una idea de quiénes van a asistir, de quiénes no van a asistir. Todo esto lo vamos a ver el día 30 de agosto, que está convocada la reunión, pero para facilitar el distanciamiento y la organización de los filtros, por eso yo les sugería que desde el principio que el padre de familia iba a inscribir al alumno, se le hiciera el cuestionamiento y de una vez ya nos firmara para poder agilizar
los trámites ese día que estamos presentes, el día 30, ¿no? Entonces, en grosso modo, en la medida que nosotros estas acciones, porque también el programa escolar de mejora continua ya tiene acciones, entonces ya tenemos esa parte. El con qué contamos, pues ya lo hicimos en un diagnóstico y más adelante lo vamos a ir reforzando, ¿no? Con qué recursos contamos y quiénes son los responsables y cuándo, pues esa parte también lo encontramos en el programa escolar de mejora continua, ya que establecemos también temporalidades y responsables sobre las acciones que se van a realizar en correspondencia a los materiales que se tienen. Entonces, ¿para qué me va a servir este cuadro? Porque si yo lo realizo de una manera bastante dinámica, flexible, pero sobre todo pertinente, lo voy a poder ingresar de manera directa ya en mi programa escolar de mejora continua. Tenemos también el 1.3.3, ¿sí?, que nos habla de contacto con los estudiantes para localizar a los padres, ¿sí? Y sobre todo si contamos con un espacio para mantener a los niños aislados mientras llega su padre. Por eso esa parte es muy importante. Entonces tenemos que tener niveles de comunicación y participación, ya los tenemos identificados, ya los tenemos del ciclo anterior y tenemos las fichas descriptivas y sobre todo tenemos que considerar que solamente vamos a tener un poquito de rezago en captar la información de aquellos alumnos que están ahorita en primer año. Para esos mismos se va a pedir que esos alumnos que ya tenemos identificados en los niveles de comunicación y de participación como intermitente e inexistente, ya nosotros atendamos de manera directa a ellos sin menospreciar a los demás, pero ya busquemos que todo esto se lleve. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a meter en el ámbito A de aprovechamiento académico y asistencia de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ahí en ese ámbito me va a venir cómo yo estoy haciendo para lograr la asistencia de los estudiantes. Entonces, todas estas acciones, recursos, responsables y fechas, pues ya sé que lo voy a meter en ese ámbito, ¿no?, de mi programa escolar de mejora continua. De igual manera me pide que tenga yo espacios seguros. Espacios seguros me pide que también tenga acceso a agua y jabón, como dice en el punto número 2, ¿sí? ¿A qué se refiere eso de espacios seguros y tener acceso a agua y jabón? Bueno, pues eso lo voy a meter a infraestructura y equipamiento. En ese ámbito lo voy a meter, donde ya las acciones que yo considere para generar los espacios seguros y para tener siempre esa cuestión, pues ya le voy a poner nombre y apellido, responsables y cuándo, pero ya sé que lo voy a meter en el ámbito de infraestructura y equipamiento. Entonces, en la medida que yo estas acciones, ahorita ya se están dando sugerencias de los ámbitos, ¿sí?, donde los pueden incrustar, los vayamos homologando, vamos a poder optimizar los recursos. Ya por último, tener un directorio de la escuela, sabemos del personal de los grupos de riesgo, pues esto de por sí el directorio ya lo tenemos, lo realizamos cada evaluación de ciclo escolar. Entonces, aquí es utilizando las herramientas que nos sugieren, el realizar nosotros la valoración, si tenemos o no tenemos personal que se encuentra en riesgo, que considerando que México es uno de los primeros lugares en obesidad, pues esto claro nos va a rebotar en números muy altos, ¿no? En el punto, en la intervención 4, cubreboca obligatorio y sana distancia, en el 5 dice, ¿qué hacer para que el alumnado y personal asistan diariamente con cubreboca? ¿Cómo organizaremos la asistencia alternada de las alumnas y alumnos para garantizar la sana distancia? ¿Cuál es el esquema de asistencia alternada que mejor conviene? Entonces, todo esto también lo vamos a meter al ámbito de infraestructura y equipamiento, porque ahí vamos a generar acciones preventivas, considerando lo que nos dice o lo que tenemos que trabajar en la asignatura de vida saludable, que ya viene en el acuerdo 010120. Así también lo vamos a considerar lo de la sana distancia, ¿sí?, en el ámbito A de aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, porque ahí también solito nos los dice cómo vamos a considerar la asistencia alternada. Entonces, ahí dentro de las mismas acciones, bueno, se van a determinar derivado de una selección por los filtros que ya nos tienen los niveles de participación, la atención diferenciada para los estudiantes, priorizando aquellos que tengan el acceso a todas las herramientas tecnológicas para que se pueda trabajar con ellos a distancia, y con aquellos que no tengan esas herramientas tecnológicas con tan fácil acceso, o no tengan esa asesoría y ese acompañamiento en casa, puedan asistir cubriendo todos estos protocolos y estas intervenciones a la escuela para recibir esa asesoría, ese acompañamiento sobre las actividades. O sea, no va a recibir clases,
lo mismo que se hacía de estar dando esa asesoría y acompañamiento sobre las actividades o esa retroalimentación, pues es lo que se estaría realizando, ¿no? Tenemos también la intervención 6 y 7, que nos habla de circulación en los espacios comunes de la escuela, cómo podríamos adaptar algún juego para propiciar la sana distancia, qué precauciones debemos tomar para el uso del material. El 7, qué reuniones con madres y padres de familia son imprescindibles. Entonces, para tener esto, el 6 lo vamos a meter en el de aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. ¿Por qué? Porque me dice de qué forma lúdica yo los voy a meter en una inercia de pasar de una situación excepcional a una situación, a un ámbito ya común, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer un hábito? La suspensión de ceremonias y reuniones, eso ya lo tenemos, las reuniones con los padres, ya lo veníamos haciendo anteriormente con el programa nacional de convivencia escolar, que hacíamos los talleres, un taller para primero, segundo y tercero. Hoy en día sigue igual, pero manejando las fichas que vienen en el programa para atender en escenarios o contextos, y sobre todo ya viene las acciones que de por sí se tienen que realizar, como las reuniones con padres de familia. Entonces es muy importante aquí que nosotros consideremos lo que sí ya estamos haciendo como escuela, porque el ciclo escolar anterior tuvimos el fichero de actividades didácticas, promover la cultura y la paz desde nuestra escuela, ya se me había pasado el nombre, pero también tenemos, ¿sí?, otro documento que también salió por esas fechas, que es el de herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. Entonces ya tenemos dos, aparte el de protocolos. Entonces aquí es muy importante que si nosotros no los aplicamos o no los hemos leído, nos vayamos dando pues ahora sí que un análisis bastante rápido. Sí vamos a sacar videos, pero más adelante, donde podamos ir conociendo cómo lo vamos a implementar, más que nada. En la intervención número 8, que nos dice detección temprana, ¿qué debemos prevenir para dar continuidad a los aprendizajes? Aquí nosotros vamos a considerar el ámbito de aprovechamiento académico y asistencia de las escuelas, porque para todo esto nosotros ya va para dar la atención diferenciada, como también ya lo vimos en el taller intensivo de capacitación docente, con la atención diferenciada, ¿sí? Aquí nosotros tenemos fichas de clase y tenemos ya diagnósticos de los estudiantes, y sobre todo tenemos ya fichas descriptivas donde tenemos ya una situación bastante amplia, donde podemos hacer esa adaptabilidad, y sobre todo se les está sugiriendo que empecemos a trabajar ya con las asignaturas de manera transversal, con la intención que el día de mañana, si se da una situación que nosotros tengamos que cerrar una escuela por una situación de un caso sospechoso, ¿sí?, ¿cómo le vamos a dar a entender a la gente? Para eso ya se nos pidió anteriormente generar diversas estrategias para atender estas situaciones, pero aquí lo que vamos a hacer de manera específica, ¿sí?, es qué herramientas vamos a tener a la mano para darles asesoría y ese acompañamiento. Entonces, si llega a pasar algo así, por eso se sugiere que ya trabajen de manera transversal y siguiendo los andamiajes que nos da Aprende en Casa, para que así se pueda hacer el traslado por cualquier situación de contingencia sobre, como nos dice aquí, el escenario 2 o el escenario 3. En la intervención número 9, que es la que más nos va a ayudar, es la que nos habla del apoyo socioemocional para docentes y estudiantes, y en este caso nosotros vamos a considerar identificar el estado socioemocional de docentes y estudiantes que les impidan participar en actividades presenciales. Todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una asignatura de vida saludable que ya se tenía considerado un espacio en autonomía curricular. Si analizamos bien, en autonomía curricular, dentro de los 5 ámbitos, venía para trabajar acciones para mejorar de la salud. Entonces, en el acuerdo 12, 10, 17, que es el de aprendizajes clave, ya venía un espacio
dentro de los campos de formación, las áreas de desarrollo, y venía la autonomía curricular, o sea, ya tenía su espacio. Posteriormente, con el acuerdo 2011-19, se hace el regreso de la asignatura de tecnología al campo de formación académica y se reduce ya la carga horaria y se define una hora para autonomía curricular. Y ya posteriormente, en el acuerdo 010120, es donde ya se le da como nombre asignatura vida saludable y ya sabemos que la vamos a utilizar en esa hora, ¿no? Entonces, todo esto, ¿para qué lo estamos diciendo? Porque tenemos ya el fichero cuidar de otros, es cuidar de sí mismo, herramientas de soporte socioemocional, que ya lo estábamos diciendo hace un rato, que lo podemos trabajar ya en la asignatura de vida saludable o en la de educación socioemocional. O sea, es una parte muy importante. Y aquí ya le ponemos dedicar tiempo en las primeras semanas para que niñas y niños se sientan bienvenidos y seguros en la escuela. Observar y registrar. Entonces, esto lo podemos realizar de manera genérica y también en cada uno de los salones o dirigiéndolo en cada uno de los espacios. Y aquí ya nos dice qué tenemos que hacer: ejercicio para disminuir la ansiedad, estrategia de gestión de emociones. Entonces, no es que vamos a improvisar, ya viene el fichero, es aplicarlo. Docentes de grupo, en este caso docentes de grupo porque estamos hablando de primaria, ¿sí? De escuela primaria, pero en secundaria aquí ya pondremos nosotros que puede ser el docente que se va a encargar de vida saludable, el que se va a encargar de educación socioemocional o el que se va a encargar de formación cívica y ética. ¿Cuándo? Pues la primera semana de clases. Entonces, vemos cómo se va armonizando esto. La ventaja que nosotros ya tenemos aquí el ejemplo bastante descriptivo. Y sobre todo, como dice aquí, tenemos una estrategia de gestión de emociones y resiliencia que se trabajó de la quinta sesión de CTE hasta la octava. De ahí tenemos todo el fichero del programa escolar de mejora continua de promover la cultura de la paz en y desde la escuela. Entonces, por eso yo les decía que aquí ya tenemos esta ventaja y ya lo que haríamos nosotros, pues ya tenemos aquí el ejemplo de acciones, pues vamos a desarrollar, por ejemplo, lo que tenemos que hacer y ya le pondríamos nombre aquí. Bueno, esto lo va a hacer el docente de formación cívica y ética, el docente de la asignatura de vida saludable y de educación socioemocional. Entonces, vemos que no hay una carga administrativa, no, al contrario, tenemos que desde ahorita organizarnos para poder saber delegar las acciones que se van a realizar, ponerle nombre y apellido a cada una de estas situaciones y de esta manera tener ese seguimiento y acompañamiento que se va a dar, porque también dentro del programa escolar de mejora continua se va a determinar esa parte. Y una cuestión muy importante, escenarios de evaluación, porque se van a dar cuenta que al igual que en este ciclo nos van a seguir dando instrumentos de evaluación y ya no vamos a improvisar instrumentos, ya vamos a tomar el instrumento que nos den en cada guía de CT y como todo ya lo tenemos articulado y homologado, pues solamente lo vamos a estar integrando. O sea, esta parte va a ser también bastante benéfica que la vayamos considerando, ya que nos va a permitir armonizar. Entonces, en la medida de que nosotros hagamos esto adecuadamente y le demos la pertinencia y lo socialicemos, va a ser en la medida que ya tengamos la mayoría de acciones para trabajar todos esos ficheros que yo sé que dicen, bueno, ¿cómo voy a hacer? Que es muchísimo trabajo. No, ya lo podemos nada más organizar, simplemente hay que ponerle nombre y apellido a cada una de estas acciones. Ya por último, tenemos nosotros en la actividad número 4, que se trabaja en plenaria, nos dice que vamos a presentar las actividades que se hicieron anteriormente con esas preguntas. Se va a hacer lo que nosotros hicimos, bueno, se va a hacer lo que nosotros hicimos, se va a considerar lo que nosotros hicimos en el taller intensivo de capacitación docente, donde viene promover la participación activa de los actores educativos, dentro de ellos padres, alumnos, docentes, sí, sobre todo la parte directiva y de supervisión, para que se realicen los ajustes necesarios a la actividad que realizamos anteriormente, se detecten áreas de mejora para la implementación de estas 9 intervenciones, ¿sí? Porque lo vamos a revisar de forma periódica. Por eso yo les decía que en la medida que nosotros lo podamos flexibilizar para adaptar, lo vamos a poder meter en el espacio de seguimiento y evaluación de nuestro programa escolar de mejora continua, y hay que tomar las fechas que vienen determinadas para los consejos técnicos para que en esas fechas nosotros programemos estos espacios de seguimiento y de evaluación, porque así lo vamos a hacer. Y porque, como nos dicen en la actividad 5,
Es muy determinante esta pregunta. Nos dice ¿qué metas y objetivos? ¿Por qué qué metas y objetivos? Porque a partir de las metas y objetivos van a salir nuestros criterios de evaluación. Y si desde ahorita no vamos siendo pertinentes con las acciones que vamos a hacer con estos metas y objetivos, pues no estamos haciendo algo que nosotros planeamos. Entonces, ¿qué metas y objetivos podrían vincularse con estas acciones? ¿Es necesario crear nuevas metas y objetivos? Pues, obvio, claro que sí. Entonces, vamos a considerar, ¿y cuál va a ser un ejemplo de una de las metas? Que 3 de cada, no es un número muy corto, que 6 de cada 10 docentes trabaje de manera, con un enfoque de transversalidad su asignatura, vinculándose con la programación de Aprende en Casa y considerando el fichero cuidar a otros es cuidar de sí mismo, y considerando también el fichero promover la cultura de la paz y desde la escuela y lo que nos sugiere para la asignatura de vida saludable. Y vamos a ver que esto se nos va a facilitar bastante, porque es lo que nos pide a continuación, porque todo esto lo vamos a meter en un archivo electrónico, porque el día de mañana lo vamos a integrar pues en nuestro programa, más adelante pues en las siguientes sesiones, como dice aquí en la sesión 5 lo vamos a integrar, ¿sí?, en lo que vamos a producir. Por eso les decía que es muy importante que esta actividad 3, donde vemos nosotros estos cuadritos que nos ayudan a organizar, lo hagamos bastante correcto y pertinente, para que en esa medida ya solamente copiemos y peguemos en el formato que utilizamos del programa escolar de mejora continua. Bueno, compañeros, espero les sea de bastante ayuda este video. Estamos pendientes de cualquier duda y acompañamiento que necesiten. Saludos a todos.